El padre Rafael García Herreros fue un sacerdote católico colombiano que luchó incansablemente por hacer de Colombia un mejor país en todos los sentidos. Fue él el intermediario entre los narcotraficantes y guerrilleros de la talla de Pablo Escobar y el gobierno en ese entonces, en cabeza del expresidente César Gaviria. Hablarles francamente. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Hoy día es nombrado siervo de Dios por la Iglesia Católica y está en proceso de canonización. Son 4 escalones: siervo de Dios, venerable, beato y santo. Él ya está en el primero. Oiga, Monseñor Gutiérrez, ¿usted por qué cree que el padre García Herreros es santo? Le voy a contar. El padre García Herreros es santo porque fue un hombre que se enamoró de Cristo. Con frecuencia él me decía: mono, hable de Jesucristo. Descendiente de 2 familias muy importantes en Colombia. Por parte de su padre provenía del gran militar Francisco de Paula Santander, también expresidente de Colombia, y por parte de su madre proveniente de una familia de sacerdotes, entre los más destacados Monseñor Juan Vicente Hunda. Ayer recordamos el nacimiento del padre García Herreros en Cúcuta en 1909. Le debemos perpetuo agradecimiento. Fue el fundador, el que inició la presencia en los medios de comunicación, el que construyó viviendas para la gente de escasos recursos. Si quieres conocer un breve recuento sobre la gran y trascendental vida del padre Rafael García Herreros, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. El país está profundamente entristecido y afectado por los continuos y gravísimos crímenes que acontecen a todo lo ancho de Colombia. El sábado 9 de enero de 1909, hace 113 años, en una semana trascendental para el país, tras haber aceptado y firmado el acuerdo que reconocía públicamente la independencia de la República de Panamá, de la República de Colombia, el 5 de enero de ese mismo año, nació Rafael García Herreros, un varón más para la familia, que se convertiría años más tarde en uno de los hombres más importantes en un mini proceso de paz que sí dio resultados. El joven creció y aunque su sueño era ser militar, igual que su padre, hermanos, tíos, primos y por la genética de Francisco de Paula Santander, su madre lo influenció para que tomara la decisión de irse por el lado del campo ministerial. Fue tanto el impacto que tuvo sobre él esto que ingresó al Seminario Menor de Pamplona en norte de Santander. Allí encontró su verdadera vocación y el 19 de agosto de 1934 se ordenó sacerdote. Pero no se quedó únicamente ahí, sino que hizo un esfuerzo grandísimo por encarnar ese amor que él le tenía a Jesucristo el Señor en el prójimo, el amor del padre García Herreros, a Jesucristo encarnado en obras. Los primeros 20 años de su vida los dedicó a la docencia sacerdotal, además de meterse de lleno en el estudio de la palabra y de idiomas que le permitieron estudiar en Italia y Suiza. Aprendió latín, griego, hebreo, alemán, francés y español. Era un hombre apasionado por la búsqueda de Dios y por la enseñanza de su palabra. Por esto recurría también a su sapiencia en los idiomas que originalmente fue escrita la Biblia para tener una mejor y ahondada interpretación bíblica. Su servicio ministerial se resume en dedicación por todo y entrega a todo. Además de su experiencia enseñando y estudiando, el telepadre, como años más tarde fue conocido, ejerció como presbítero en Venezuela y en nuestro país en diferentes departamentos como la costa atlántica, Antioquia y Valle del Cauca. Fuera de su servicio evangelístico en la selva a la comunidad de los indios motilones, por quienes sentía un gran cariño. Incluso cuentan los misioneros que con él viajaban que el sacerdote se ponía taparrabo, como lo usan los integrantes de la comunidad, para tener más cercanía con ellos y sus costumbres. Mi padre me dijo: váyase, pero cuidado, va a ser usted un sacerdote rico. Desde entonces he tenido muchísimo cuidado de no poseer plata y de no tener nada en propiedad.
En el año 1946 se radica en Cartagena de Indias, donde conoce un importante empresario radial de la época llamado Rafael Puentes y acordó con él un pequeño espacio en la emisora en la que el padre hablaba de Dios y predicaba su palabra. Él fue pionero en la radio colombiana en cuanto al compartir de la Biblia por estos medios. Rafael García Herreros empezó a escribir su historia en los medios de comunicación. Años más tarde llegaría a la televisión, pero por ese tiempo, año 46, ni se sabía que existían. El padre empezó en la radio con un programa que llamó La Hora Católica, pero pensando en que las personas salían temprano a sus trabajos y que la mayoría no le prestaría atención una hora entera, entonces fundó El Minuto de Dios, un solo minuto en el que la gente no alcanzara ni a apagar la radio. El Minuto de Dios es un hijo, es una herencia que nos dejó García Herreros. Luego de esto empezó con las obras de benevolencia en Cali. Luego de que el río Cauca se desbordara y acabara con muchas viviendas, el sacerdote comenzó su proceso de buscar cómo ayudar a estas personas y lo hizo. El 13 de junio de 1954 llega la televisión a Colombia y a los pocos meses, en ese mismo año, llega el padre Rafael a pedir que le den un espacio a diario de 1 minuto que le dediquen a Dios. El Minuto de Dios, hoy presentado por el padre Diego Jaramillo, es el programa televisivo más antiguo de la televisión mundial. Lleva 67 años al aire. A los 6 meses de haber debutado en televisión, llegó a Bogotá y le comenzaron a llamar el Telepadre, título que tuvo durante toda su vida. El siervo de Dios era conocido por ser atravesado, decir y actuar como era, no con rodeos. Uno de los escándalos que protagonizó fue cuando exhibió frente a su casa un Cristo totalmente desnudo y un letrero que decía: "No te escandalices de mí, que por ti morí desnudo, escandalízate de tus pecados". Además, en sus alocuciones durante el minuto concedido por la programación nacional, el padre Rafael nunca tuvo pelos en la lengua para denunciar la corrupción, la violencia, el empobrecimiento, la tragedia, el narcotráfico, el vandalismo, y siempre apuntando su flecha hacia quienes eran los encargados de mantener todo bajo control. Debido a una de sus tantas devoluciones de indirectas directas, en el gobierno de Guillermo León Valencia entre el 62 y el 66, no le permitieron hacer su programa por un día. Esto hizo que el presbítero se comunicara personalmente con el entonces presidente para solucionar el problema, que efectivamente fue resuelto. Sin embargo, hay un mandamiento eterno de Dios estampado en el corazón de los hombres por la ley natural y en el decálogo por Moisés: no matarás. En su búsqueda por ayudar a los pobres, a los más necesitados, pidiendo dineros y haciendo obras por doquier, en el año 61 nace el Banquete del Millón, un banquete al que solo los ricos podían asistir, y no porque el siervo de Dios fuera clasista, sino porque vendía una taza de caldo con un pan por 5,000 pesos, que era un dineral en la época. Se creía que con 8,000 pesos se podía comprar una casa, entonces él pedía 5,000 para financiar un gran porcentaje del precio de la casa, por un plato de comida humilde, pero que era entregado por las reinas de belleza de la época, no en paños menores, sino muy elegantes. Otra obra muy linda que hizo en su vida fue que se empeñó en ayudar a las personas con SIDA, que a menudo eran humilladas y rechazadas por la sociedad. En ese tiempo no habían muchos tratamientos que les brindaran un mejor estilo de vida, y en uno de los tantos viajes que hizo dando charlas acerca de la ayuda que le quería brindar a los idosos, conoció a un hombre que le dijo que quien le podía colaborar era Pablo Escobar, que él tenía un contacto que lo podía usar para tener una mano amiga, que de seguro lo ayudaría. El padre se contacta con Pablo a través de cartas y en 1990 se conocen en persona. Se ganó su confianza. García Herreros viajó a Medellín, allí lo recibió en un carro y se encontró con Pablo Escobar. Efectivamente, él le ayudó económicamente y el gobierno aprovechó ese enlace para que intermediara con Pablo Escobar y liberara secuestrados y además no asesinara más inocentes. Gracias a su intermediación, Maruja Pachón de Villamizar y Francisco Santos fueron liberados de cautiverio. Gracias a él, los carros bombas dejaron de aparecer y el sicariato, al menos por manos de Pablo Escobar, se estancó. Y gracias a él, Pablo accedió a estar en la cárcel La Catedral. Sin duda alguna, el padre Rafael García Herreros es un referente importantísimo en las negociaciones de paz de Colombia. Pablo, inmediatamente después de que yo llegué, sacó su revólver, lo desenfundó.
Rafael García Herreros dejó una huella imborrable en los procesos de paz, en las obras sociales y en la educación del país, porque el Colegio Minuto de Dios, que hoy cuenta con 95.000 estudiantes de bachillerato, y la universidad con el mismo nombre, que cuenta con más de 20 sedes y con 110.000 estudiantes, fue uno de sus logros también. Pero lamentablemente los seres humanos somos inmortales y los buenos tampoco se salvan de la muerte. El padre empezó a deteriorarse, las fuerzas se empezaron a ir y para mayo del 92 ya no era el mismo. Su semblante había cambiado drásticamente, era un hombre totalmente distinto, hasta en silla de ruedas tenía que movilizarse. Para octubre de ese año estaba muy mal y algo le decía que sus días en este mundo finalizarían pronto. El padre tenía marcapasos y debido a la edad le había dado arterioesclerosis. Según Mayo Clinic, la arterioesclerosis se produce cuando los vasos sanguíneos que llevan el oxígeno y los nutrientes del corazón y el resto del organismo, arterias, se engrosan y endurecen, a veces restringen el flujo sanguíneo de los órganos y los tejidos. Las arterias sanas son flexibles y elásticas, pero con el tiempo las paredes de las arterias se pueden endurecer, una enfermedad que comúnmente se denomina endurecimiento arterial. Ese año se celebraba la edición 32 del Banquete del Millón y el padre era el organizador y el dirigente de todo, pero debido a su enfermedad no pudo asistir. Recostado en su cama ese día, 24 de noviembre de 1992, viendo la transmisión en vivo del programa, alzó su mano recostada sobre el colchón y dijo: "Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo", y no alcanzó a terminar. Falleció. El sacerdote Diego Jaramillo, quien es ahora el que transmite el programa El Minuto de Dios, fue el encargado de dar la noticia en medio de las personas que estaban allí reunidas en el banquete. La tristeza y la negación se vivieron por unos momentos, pero Rafael García había partido a la eternidad, dejando una riqueza que supera el entendimiento de muchos, la riqueza del amor y del servicio. Materialmente no dejó sino una ruana y un vestido más aparte del que tenía puesto. Actualmente, 30 años después de su muerte, ya está a punto de ser nombrado venerable y así seguir avanzando hasta la santificación. Si has llegado hasta el final de este video, déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios.